Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos y amigos. Y quiero saber si un cristiano vino esta mañana con el deseo de estudiar la palabra de Dios. Por este lado no, de estudiar la palabra de Dios. Vino con el deseo de aprender un poco más de la palabra de Dios. Bueno, el tema esta mañana es un tema muy importante y lo he titulado Tiempos de apostasía. Y el versículo que vamos a predicar esta mañana, o en el que vamos a disertar, para los que tienen sus notas ahí listas, es el versículo 1 de 1 de Timoteo 4. Ahora sí lo podemos colocar, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí lo dejamos. Y ahí predicaremos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, permítame establecer algo que es muy importante. Y es aclararles una expresión que aparece en este versículo que todo cristiano entenderlo, ¿no? Y todo cristiano conocerlo. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Podría usted definir eso esta mañana? ¿Lo podría responder rápidamente? ¿Los estamos viviendo justo ahora? ¿Son estos? No, dígame tan rápido. ¿O vendrán más adelante? Si fuera tan obvio, no se los iría a predicar. Pero ¿cuáles son los tiempos postreros que llama la Biblia? Bueno, hay una corriente de enseñanza que tiene representantes como algunos escritores y evangelistas muy conocidos en el mundo evangélico. Uno se llama John Wesley White y el otro se llama Hal Lindsey. Y ellos afirman que cuando Pablo menciona aquí los postreros tiempos, se está refiriendo solo a nosotros en este tiempo y a nuestros tiempos, o sea, al día de hoy. Y la verdad, sí, la expresión nos comprende a nosotros, pero no es solamente a nosotros. La expresión de los postreros días es una expresión más amplia y de mucha más importancia en la palabra de Dios. Es tan amplia y tan importante que aún comienza a mencionarse desde el tiempo de los profetas. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta mañana. Miren ustedes lo que dice la Biblia de los postreros días en el tiempo de los profetas. Isaías capítulo 2, versículo número 2, para los que están llevando sus notas. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán allá. Gloria al Señor. Miren lo que este texto dice. Está hablando que algo pasará en Israel, algo maravilloso. ¿Será que aquí algún cristiano sabe lo que sucedió en Israel? ¿Sabe lo que pasó en Israel tan grande y tan maravilloso que afectó a todas las naciones de la tierra? ¿Qué fue lo que pasó allí? Que todas las naciones se volcaron a Israel. Estas profecías no son para el día de hoy. Estas profecías son mesiánicas. Están hablando del advenimiento del Mesías, del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que impactaría todas las naciones. Otra escritura, Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Será el monte más importante de todos y más alto que los collados. Dice casi exactamente lo mismo, ¿no? Y todos los pueblos correrán a él. Alabanzas a nuestro Dios. Y Oseas capítulo 3 versículo 15 dice algo más. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Incluso aquí en Oseas 3:5, cuando se habla de David su rey, no se está hablando del rey David, se le está llamando al Mesías David, o sea, que viene de la descendencia, viene del linaje de David, como la palabra así lo explica.
Entonces, tratar de acomodar estos textos a nuestro tiempo y decir que los postreros tiempos solo tienen que ver con los días de hoy, y que todo esto que hemos leído por los profetas, hermanos, son cosas que quizás van a suceder más adelante, es algo inexacto y es algo peligroso. Porque el reino de Dios, o el reino que Jesucristo trajo a la tierra cuando vino, no fue un reino material. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Él no trajo un reino para establecer paz en las naciones. No, esos son eventos que vendrán en el futuro, ustedes lo saben, pero hoy no estamos hablando de escatología. Eso que el Señor vino y estableció paz entre los hombres, y cambiaron sus armas por azadones, dice la Biblia, y por la hoz para cegar, y hubo paz. Tiene que ver con lo que Cristo trajo, pero no fue un reinado material, sino un reinado espiritual en el corazón de los hombres. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos lo saben? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que todas estas profecías mesiánicas hablan de Cristo, el advenimiento de Cristo y la obra de Cristo, no tanto en lo material, sino la obra de Cristo en el corazón de los hombres y en el corazón de las personas. ¿Cuántos de ustedes acá tienen esa obra también en sus corazones y en sus vidas? ¿A cuántos Dios los ha transformado, los ha hecho nuevas criaturas? Así que nos vamos entendiendo, ¿o no? ¿Desde dónde se puede vislumbrar los últimos tiempos o los postreros tiempos? Pero voy a explicar aún más en esta mañana. Los postreros tiempos, entendámoslos como una nueva era en el trato de Dios con los hombres. Vean en la pantalla lo que aparece. Están las tres eras del trato de Dios con los hombres. Es una reducción, o más bien una división bastante amplia, pero se vale en esta mañana. La primera era la llamaríamos la era patriarcal. Diga conmigo, la era patriarcal, dígalo. Eso, ¿quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob y otros grandes hombres del Antiguo Testamento. Dios trató con el hombre a través de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dios les enviaba mensaje a ellos, como lo hizo con quién, por ejemplo, con Noé. ¿Cuál fue el mensaje de Noé? Alguien dígamelo. Dentro de... Y no lo saben. Dentro de... ¿Qué va a pasar? Y Dios le daba el mensaje a estos hombres, y los hombres transmitían el mensaje a las otras personas. Mire, hay una escritura que no aparece en la pantalla, pero es muy bonita. Si van a anotar ahí Génesis 18:17, Jehová dijo en un momento: yo no le encubriré lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a mi siervo, a mi amigo Abraham, se lo voy a contar. Y Dios le contaba a estos hombres lo que el Señor iba a hacer, y Dios se los comunicaba para que ellos también hablaran a los demás hombres. Es la primera era. La segunda era entonces es que Dios se comunica ahora a través de su palabra o a través de su ley. La ley que Dios dejó. ¿Dónde la dejó? ¿O dónde comenzó esto? En el monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte, Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra de la ley, que son mandamientos que yo quiero enseñarle a mi pueblo para que ellos los sigan. Y a través de la ley, que es una era muy amplia, ¿no? Y un tiempo muy amplio en la palabra, Dios enseñó, Dios guió su pueblo a través de la ley. Gloria a Dios. Y Dios fue claro con estos mandamientos acerca de qué no hacer y de qué hacer. La última era entonces sería esta, la era cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen que estamos aún en ella? Dios, habiendo hablado, ayúdame con el texto, hermano Leo, por favor. Muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ya se los expliqué, ¿no? A través de los patriarcas, a través de los padres, a través de los profetas, a través de la ley. ¿Qué hablaban los profetas? La ley, la misma ley de Dios. Nos habla hoy en los ¿qué? Postreros. Dígalo conmigo, ¿el qué? En los postreros días nos habla ¿cómo? Nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Una carta como la carta a los Hebreos, escrita alrededor del año 90 después de Cristo, dice el escritor: en estos postreros días. Ya los está llamando postreros días. 90 después de Cristo, primer siglo. Alguien dele gloria a Dios. Esto encaja perfectamente con lo que escribieron los profetas. Los tiempos de la revelación y los tiempos de la proclamación de Cristo ya comenzaban a ser los postreros tiempos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Estoy procurando hacerlo lo mejor. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, para explicar lo que pasaba allí, se levantó y se puso en pie e hizo Pedro una declaración asombrosa. Y ahí está escrita en la palabra: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta. ¿Y qué dijo Joel? En los postreros tiempos. ¿Cuáles postreros tiempos? O sea que el Espíritu solo se derrama hoy, en estos días de nosotros. No, ya se estaba derramando ahí. Pedro dice: esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos, alabe el nombre del Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto que estamos leyendo es incluso anterior a los hebreos. Aquí estamos hablando del 30 y pico, del primer siglo, y ya lo llaman como los postreros tiempos. Alguien dele gloria al Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. A ver, pentecostal, usted lo sabe, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es primera vez que se abre esa declaración. Por primera vez vemos la declaración maravillosa en el Nuevo Testamento llamada el plan de salvación. Alguien dele gloria a Dios. Y desde aquel entonces, todo el que cree en Jesús cumple con esta palabra en obediencia, sin importar su nacionalidad ni su cultura, se bautiza en el nombre de Jesús. Y le aseguro que si se bautiza en el nombre de Jesús, Dios también le da su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que todavía hay Espíritu Santo para la iglesia? ¿Y cuántos creen que todavía muchos, incluso los suyos, cuántos lo creen, se van a bautizar también en el nombre de Jesús? Porque esta era no ha cerrado todavía. Este tiempo no ha cerrado todavía. Alguien dele gloria a Dios. El tiempo es aceptable todavía, aleluya. El tiempo es de salvación, aleluya. Todavía hay oportunidad. O sea que los postreros tiempos son la era del Evangelio, la predicación de Cristo, la era de la conformación de la iglesia y la puerta abierta a nosotros, los gentiles, que en un momento se cerrará. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Un par de ejemplos más, ¿les parece? ¿Está bien? ¿O los omito? ¿Están muy cansados? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo?
¿Y cuánto hace que Cristo fue manifestado? Desde que vino a esta tierra, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro escribió esta primera epístola entre el año 60 y 64 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo. Y para los hermanos, ya les estaba él diciendo que eran para aquellos que recibían redención en Cristo, eran los postreros tiempos. Esta escritura no está aquí, la puedes colocar en la pantalla si es posible. Lucas 21:20. Esto lo habla Jesucristo, Lucas 21:20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada y cayó. Sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas. Una mujer embarazada, ¿cómo va a hacer para correr? Corra, súbase, móntese. Hay de las que cargan su barriguita, o de las que tengan niños criando. Pobre de ellas en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos, oigan esto, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De una cosa que ya sucedió. Les repito, año 70 después de Cristo, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén y la destruyó. Y se llevaron cautivos, hermanos, a los judíos. Pero lo que Cristo acá menciona es muy interesante. Mire, dice, ahí cayó Jerusalén y con ella cayeron los judíos. Pero ellos recibirán algún día restitución. Ellos serán restaurados. Romanos capítulo 11 lo declara muy bien. Ellos serán restaurados. Pero ¿cuándo será eso? Cristo lo dijo: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Alguien dele gloria a Dios. Romanos 11:25 dice: hermanos, quiero que entendáis este misterio, para que no os volváis presuntuosos. Vea, no digan ustedes, ay, somos la iglesia del Señor, los más especiales. No se me vuelvan así. Parte de Israel se ha endurecido, y así ha permanecido durante un tiempo, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el último gentil, y nosotros somos gentiles, cuando el último gentil entre a este plan de salvación, entonces Dios volteará su mirada otra vez para Israel, otra vez para Jerusalén. Los va a restaurar, los va a levantar a los que creyeren en él. Alguien dele gloria al Señor. Entonces me parece lindo eso. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo la temporada de los gentiles. Pero bien, este tiempo no será para siempre. Algún día esta puerta también se va a cerrar. ¿Cuántos creen que aún vivimos ese tiempo? De manera que concluyo esta primera parte de la siguiente manera: los postreros tiempos son un periodo comprendido desde que Cristo vino a esta tierra en carne para hacer su obra de redención, y hasta que Cristo venga por su iglesia otra vez y se la lleve para estar para siempre con el Señor. Lo que yo sí creo y lo que yo sí sé es que nos ha tocado a nosotros vivir en los tiempos postreros, pero en los más avanzados. Me parece que nos ha tocado, hermanos, en los más finales. No podría decirles cuándo viene el Señor, no podría decirles que esto se va a acabar, no, sería un irresponsable. Pueden pasar algunos años quizás, pero lo cierto es que estamos más cerca que los hermanos de la primera iglesia y del primer siglo. También conocido muy bien por los creyentes como el tiempo de la gracia. Alguien dele gloria a Dios. Paso entonces a la segunda parte del versículo. Ya dijimos lo primero, en los postreros tiempos. Entonces va a pasar lo siguiente. Escuchen, hermanos, ¿qué es el tema esta mañana? Apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar quiere decir renegar, quiere decir abandonar lo que se ha creído, quiere decir repudiar la fe que un día se tuvo dentro del corazón. Incluso estaba leyendo que en algunos escritos antiguos la palabra tiene que ver con divorcio. O sea, no nada matrimonial, entiéndanme bien, con algo que se separa y ya no quiere lo uno con lo otro, ¿no? De ahí viene también ese término, apostasía. Pero hay algo interesante que tenemos que ver en este versículo. ¿Cómo es que la gente llegará a ser apóstata? ¿Cómo? Eso es muy importante. Escuchen, cristianos. La respuesta está en el versículo. No es sino leer. Escuchando. Digan conmigo, escuchando. Digan conmigo, escuchando. Más fuerte, escuchando. ¿Cuál será la manera? ¿Cuál será el método en que la gente se volverán apóstatas? Escuchando. Hermanitos, hoy en día más que nunca hay que cuidar nuestros oídos. Hoy más que nunca. Mire, yo estoy muy feliz con el propósito que estamos llevando a cabo de tener estas predicaciones en la web. Ya algunos me criticaron y algunos creen que lo hago por ser famoso, pero no importa. Criticaron a Cristo, no me van a criticar a mí, bendito sea Dios. Pues la gente no nos conoce. No, el propósito principal es tener. Bueno, hay muchos más, yo no soy el único. Entre a Generación Pentecostal, es una bendición. Yo solo quiero poner mi pequeño grano de arena. ¿Para qué? Para que alguien pueda abrir la web y escuchar lo que podemos escuchar sin ninguna prevención, lo que podemos escuchar sin ningún temor, lo que podemos escuchar con toda confianza, que es nuestra doctrina. Porque hoy en día no se puede escuchar cualquier cosa. Hay que cuidar mucho los oídos, porque esto se mete por los oídos, que son la boca del alma. Por acá usted come para el cuerpo, pero por aquí come para el alma. ¿Cuántos quieren salvar su alma? Alguien dele gloria a Dios. Entonces miren lo que San Pablo escribe. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Eso, con astucia. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo lo hizo con astucia? Miren, muy fácil, con el verbo. Una serpiente que habla. Imagínense ustedes, el verbo la engañó con palabras persuasivas. Porque esto no se trata de hablar, solo de hablar no. Se trata de tener el conocimiento correcto y de predicar la doctrina correcta. ¿Sabían ustedes, hermanos, una cosa? ¿Sabían ustedes que San Pablo fue criticado por ser mal predicador? ¿Sabían eso, hermanos? Cuando yo leí esto dije, Dios mío, pues, ¿de mí qué dirán? Que ni soy cristiano. Criticaron a Pablo. A Pablo lo criticaron porque no sabía predicar en serio. Dijeron que Pablo era mal orador. Y por eso Pablo hace esta pregunta, que es una pregunta de alguna manera sarcástica, en 2 Corintios 11:6, que mi oratoria deja mucho que desear. Sí, ya los escuché por ahí hablar a ustedes. Ya escuché a muchos decir que yo no sé hablar. Y parece que Pablo, la verdad, no hablaba muy bien. Era un hombre muy inteligente, pero no hablaba muy bien. No se expresaba, no se expresaba, no se desprezaba, como dicen algunos, muy bien. Parece que no lo hacía. Y Pablo dice, que mi oratoria deja mucho que desear. Tal vez, o sea, no dijo que no. Lo reconoció. A lo mejor se enredaba así como me enredo yo. Pero no mi conocimiento, que es lo importante. Alguien dele gloria a Dios. Pero no mi conocimiento, y se los he probado en más de una ocasión, que lo importante no es cómo uno habla, lo importante es lo que uno sabe y de lo que uno está convencido. Alguien dele gloria a Dios. Porque por aquel entonces habían grandes oradores, sobre todo los griegos.
Eran grandes oradores, personas con una facilidad de palabra impresionante. Pero Pablo apela no a cómo hablar, porque es que, hermanos, a través de hablar, vea, el diablo habla bonito, si quiere que le diga. La serpiente sabe hablar. Y Pablo no apela a su manera de hablar. Pablo apela a algo más grande, y es al conocimiento que Pablo nos dejó. Hermanos, y qué riqueza nos dejó Pablo en esta palabra. Pablo no nos dejó aquí cómo hablar, ni cómo ser oradores, pero sí nos dejó los misterios revelados de Dios en su palabra, del evangelio de Dios, de la divinidad, aleluya, de los propósitos de Dios con su iglesia. Eso sí es maravilloso. Usted no solo ponga atención a cómo alguien habla, porque ese es el nivel más básico, es el nivel más inferior, es el nivel de los, ¿qué diría yo?, de los principiantes. Se dejan llevar por cómo la gente habla. No, usted no se deje solamente llevar como alguien habla en su técnica de oratoria. Bueno, la homilética es importante. Yo he tenido que aprenderla y desarrollarla, pero jamás olvide esto, que el que está hablando trae un mensaje. Por acá no me escucharon. El que está hablando trae un mensaje. El que está hablando quiere decir algo, y eso es lo más importante. Así que cuando usted escuche a alguien predicar, cuando usted escuche a alguien enseñar la palabra, capte el mensaje, descubra lo que él quiere decir, acéptelo o rechácelo si no está conforme a la palabra del Señor. Increíble que en la iglesia pentecostal haya gente que después de un culto se va para la casa y dice: ¿cómo predicó ese hombre hoy? ¡Qué hombre para predicar! No. ¿Y qué predicó? No me acuerdo. Saben que les estoy diciendo la verdad. ¿Y qué enseñó? No pude entender muy bien. Pero ¿cómo predica? Eso no está bien. Eso es una, ¿qué diríamos? Una mentira, una falsedad, ¿no? Una falacia. ¿Cómo predica? Pero no me acuerdo, no sé ni lo que enseñó. No. Ojo con eso. Así el predicador hable suave o así grite, trate de escuchar su mensaje primero, porque un mensaje traerá, ¿no? Y cuando lo capte, entonces recíbalo o rechácelo. Había un hombre, dice Hechos 9:10, llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, hermanos, este es el error, mucho cuidado. Este es el error. A este le prestaba el oído la gente. Cuidado, tengan cuidado, tengamos cuidado en estos tiempos. No prestemos fácilmente nuestro oído. No, nuestro oído es muy delicadito. Nuestro oído es muy valioso, es un canal muy valioso hacia nuestro corazón y hacia nuestra alma, como para prestárselo a cualquiera. Desde el más pequeño hasta el más grande le prestaron su oído. Y la gente, escuche lo que decían: este es el gran poder de Dios. La gente se confunde. Y podía estar hablando cualquier barrabasada, pero como la dice bien, como tiene oratoria, así son los políticos. Por eso usted vota por los políticos, porque usted por dentro está diciendo: este miserable que no ayuda, este ladrón. Y cuando lo oye hablar, usted se despampana y va y mete el voto por él. He aquí uno de esos habladores que les estoy mencionando esta mañana. Pero luego este hablador le ofreció dinero a los apóstoles para que con dinero le dieran a él también el poder del Espíritu Santo, por lo cual fue reprendido por Pedro, porque Pedro detectó que hablaba muy lindo, pero era un comerciante de la fe, aprovechándose de Dios y de su palabra, porque parece que le hablaba a la gente de Dios. De eso vivía, vividores. Que el Señor los reprenda. Ojo con esos predicadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esos predicadores. Dígale al compañero que tiene a su lado: ojo, dígale, ojo con esos predicadores. Alguien dele gloria al Señor.
Les voy a mostrar esta mañana las 3 características principales de un apóstata, para que usted lo reconozca. Y esto que voy a decir a continuación es muy importante. Todo mundo escúcheme bien. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Mientras les digo algo, no voy a enfocarme en estas personas. No voy a enfocarme en ellos. Y les voy a dar 2 razones por qué no me voy a enfocar en ellos. Ahora, eso no quiere decir que su mensaje no sea peligroso. No quiere decir que no hayan hecho daño. No quiere decir que sean una amenaza para el evangelio. Pero escúcheme, porque hablando de apostasía esta mañana, no voy a hablar de ellos. Por 2 razones sencillas que luego ustedes van a entender conmigo en la palabra. Número 1, porque ellos no son de nosotros. Parece que no lo supieran. Ellos no son de nosotros. Y la Biblia claramente me revela que los apóstatas nacerán de nosotros. Ellos no son de nosotros. Y razón número 2, yo no soy de ellos. Por allá nunca me ha aparecido ni nunca me apareceré. Así que no tengo que ver con ellos. Ahora bien, que Dios los juzgue, que Dios mire a ver qué es lo que están predicando, tanta cosa. Pero no voy a hablar de ellos, porque claramente en la palabra está escrito que los apóstatas vendrán encubiertamente y entrarán y estarán entre nosotros, no fuera de nosotros. Número 1. Así que, déjame la imagen un momento, Leo, por favor. Así que, cuando le predique esto a continuación, no mire para acá. Mire para acá. Y mire no solamente esta iglesia, sino la iglesia de Cristo. Nuestra iglesia. La Biblia me autoriza para que yo lo haga, porque esa es la manera de salvaguardar nuestra iglesia. Esto ya es abiertamente apóstata, ¿no? Y estas cosas, muchas cosas de ellos no las vamos a adoptar jamás. Pero ahí no está el peligro. El peligro está en los que se meten aquí. Y ahora mismo están agazapados. Y ahora mismo están encubiertos. Y los vamos a desmantelar. Número 1. Ahora sí leo, número 1. Tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, es extraño. Hermanos, es extraño, pero aquellos que más hablan a veces de las cosas de Dios, aquellos que más dicen conocer la palabra de Dios, que se vuelven hasta fanáticos en la iglesia, son los que salen con las cosas más raras. Usted debe ser un hijo de Dios libre, porque Dios lo ha llamado a libertad. Sea santo, camine como Dios quiera, sea consagrado, pero sea libre. Sea alguien normal, ¿no? En la iglesia central de Medellín llegó un supuesto hermano en una ocasión, y él se ponía unos guantes blancos. Blanco, parecía un mimo, ¿no? Unos guantes blancos. Y entonces una vez le preguntamos al hermano, y el pastor le preguntó el por qué los guantes blancos, y dijo: porque como yo saludo a las hermanas de la iglesia, yo no toco mujer. Yo no toco mujer, así que cuando saludo a las hermanas de la iglesia, lo hago a través de estos guantes blancos para no tener contacto con mujer por mi santidad. Más papista que el Papa. Un fanático de repente no volvió a la iglesia algún día. De repente no volvió a los cultos. Se sacó una hermana de la iglesia a vivir con ella. En adulterio, ¿cómo se llama esto? En unión libre, sin casarse. Y enredó a una mujer ahí que a la final seguramente tampoco era nada, porque si no, no. Pero el que no tocaba mujer. Pablo dice: cuidado con esas personas. Nadie puede ser más santo que Cristo, o que los grandes hombres de Cristo.
Presumir de santidad. Alguien diga gloria a Dios. Esta primera característica de los apóstatas es muy peligrosa porque viene acompañada de otro elemento que es destructivo, que es el encubrimiento. No vienen abiertamente, porque si vienen así los sacamos de aquí. Yo mismo soy el primero que los saco. Pero vienen encubiertos, o sea, sus verdaderas motivaciones están ocultas. Sus verdaderas motivaciones están agazapadas. Sus verdaderas intenciones no son buenas. Y ellos parecen buenos, pero sus intenciones no son buenas. Pablo escribe a los corintios diciéndoles algo increíble. Que de repente, oiga, esto es increíble, hermanos. Escuchen bien. De repente surgieron unos predicadores que querían ser como Pablo. ¿Cómo le parece a usted esto? Y se compararon con Pablo. Claro, como Pablo de alguna manera se volvió famoso en el buen sentido de la palabra, porque era el apóstol de las iglesias. Se levantaron algunos diciendo: nosotros somos como Pablo. Y esta defensa de Pablo me parece espectacular. Abran sus sentidos para que vean esto. Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 11, 12, les escribe lo siguiente: pero seguiré haciendo lo que hago. Hermanos, cuando uno sabe que hace lo correcto, no importa las críticas, uno lo sigue haciendo. Cuando yo sé que le estoy sirviendo al Señor con corazón puro, no importa que me tiren piedra, lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo a fin, oigan esto, a fin de quitar cualquier pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a mí y a nosotros, se jactan de lo que hacen diciendo: vea, yo también soy como Pablo, yo también hago. Les voy a quitar la oportunidad de que hagan eso. Ese Pablo era tremendo. Y Pablo tiene la manera precisa de desenmascarar a estos falsos maestros y apóstatas. Miren lo que este texto dice: pero seguiré haciendo lo que hago. ¿Quieren ustedes saber qué es lo que Pablo iba a seguir haciendo? Léalo más adelante, colócamelo, leo. Cuando estuve entre vosotros y necesité algo, yo no fui carga para nadie. Es más, Pablo dice: trabajé con estas mismas manitos, para que sepan. No fui carga para nadie, ya que los hermanos de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado ser una carga en cualquier sentido y lo seguiré evitando. O sea, Pablo dice esto, escuchen todos: seguiré predicando sin ser carga económica para nadie. Pablo evitará que se le conozca como un predicador que busca dinero, que busca comodidades, que busca quedarse con el dinero de los demás. Lo seguiré haciendo. Y añade Pablo: si como estoy seguro de que conozco la verdad de Cristo, también estoy seguro de que en toda esa región que yo he predicado, esa amplia región de Acaya, nadie me puede quitar esta satisfacción. Todos los hermanos lo saben y todos pueden dar testimonio que a nadie le he quitado un peso injustamente, que a nadie me le he quedado con lo que es de él. He trabajado con mis manos y he predicado a Cristo por amor a Cristo y a su evangelio, dice Pablo. En toda aquella región los fieles dan testimonio de mí. Y lo seguiré haciendo. Entonces Pablo dice que seguirá haciendo esto, y de esa manera expondrá, exhibirá, sacará a la luz las motivaciones de aquellos que osan compararse con él, pero no tienen el corazón de él. Y cuando Pablo siga predicando por amor a Cristo, sin adueñarse de un peso de nadie, sin adueñarse de las ganancias de nadie, les va a quitar toda posibilidad a esos falsos maestros de compararse con él, porque Pablo sabe que a ellos sí les gusta la platica. Ah, ese Pablo es tremendo. Y el que es avaro no es capaz de renunciar a eso. O sea que esto es como un desafío, ¿no? Pablo les dice: bueno, comparándose mucho conmigo, ¿sí? ¿Quieren ser como yo? Prediquen gratis, pues. Y ahí los vamos a conocer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted conoce a algún predicador del evangelio con excesivo interés en el dinero,
que solo piensa en la lana de las ovejas y en una vida de comodidad y rodeado de bienes, tenga cuidado con ese predicador. Con todo respeto, pero no importa quién sea. Ay, pero como predica de lindo. No es como se oye. No es lo que se oye, es lo que hay en el corazón de esa persona. Esa alabanza se recibe de Dios y no de los hombres, porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios y el mismo hombre. Yo sé que el ministerio de la predicación trae consigo grandes privilegios. Yo mismo los he disfrutado y no puedo ser malagradecido con eso. La gente nos ama porque somos de Dios, y el que es de Dios ama lo que es de Dios. La gente quiere lo mejor para nosotros. A mí nunca la gente me da nada malo. Cuando la gente me da algo, siempre me dan lo mejor. Y yo sé por qué. No tiene que ver conmigo, sino con Dios. Y recibimos de parte de Dios y de su pueblo una tremenda remuneración. Pero si de repente, quiero decirlo con voz en cuello esta mañana, si de repente algún día perdiéramos todo eso, si de repente algún día, que quizás puede llegar, los que predicamos perdemos nuestros privilegios, perdemos lo que recibimos, perdemos nuestros bienes, me gustaría saber a mí quiénes seguirían predicando el evangelio. Me gustaría saber quiénes predicarían sin carro, quiénes predicarían sin casas, quiénes predicarían sin fincas, quiénes predicarían sin cuentas bancarias. Me gustaría saber a mí quiénes predicarían solo por amor a Cristo, solo por amor a su evangelio y solo por amor a estas almas que están aquí, que necesitan que se les enseñe la palabra de Dios. ¿Quiénes lo harían? Número dos, no dan fruto, porque el mal árbol no puede dar buen fruto. Cada árbol da el fruto que pertenece a su propia simiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque su apariencia es inofensiva y agradable, parece sana, su interior no lo es. Esto tiene que ver mucho con el primer punto, la apariencia de piedad. Pero Cristo dice que hay una característica que los distinguirá. Aleluya. Cristo dice, hay una característica que los va a distinguir de los verdaderos y de los buenos. Los expondrá, los separará y los revelará. ¿Y es esta? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y Judas escribe esto, mire, lea conmigo. Judas también es un apologeta tremendo, ¿no? Defensor. Pues hay unos que no creen en Dios. Esta declaración es impresionante. ¿Saben que hay entre nosotros gente que no cree en Dios? Increíble, y aquí están. Hay entre nosotros algunos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. ¿Se bautizaron? Aquí está. Algún día hasta habrán simulado lenguas, yo qué sé, y se metieron aquí. De ellos se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. ¿Cómo no? Están en contra de Dios. Gente en la iglesia en contra de la iglesia. Ay, cómo nos ha tocado luchar a los pastores con eso. Usted no se imagina, hermano. Porque claro, los pastores lo detectamos, ¿no? ¿Cómo nos va a dejar Dios así? Dios nos ayuda para detectar esas cosas. Gente en la obra de Dios, enemigos de la obra de Dios. Gente en la iglesia de Dios, enemigos de Dios. Increíble. Toman el generoso amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y nuestro Salvador.
Imagine a alguien entre nosotros que no cree en Dios, imagínenlo. Oiga, niegan a Jesucristo como Señor y no creen en el juicio santo de Dios. Yo quiero preguntarle a alguien aquí, ¿cuántos creen en el juicio santo, perfecto y justo de Dios? ¿Cuántos creen que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Cuántos están aquí esta mañana caminando lo mejor que pueden? Caminando lo mejor que pueden. ¿Cuántos están aquí haciendo lo mejor que pueden? Porque saben que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos saben conmigo esta mañana que si uno obra mal, Dios también le pagará conforme a ese mal? Y que todo lo que el hombre siembra, eso también recibe. Pero estos apóstatas se burlan de Dios y dicen, Dios no va a hacer nada, Dios no va a poder, Dios no va a juzgar. Sí lo hará, Dios lo hará, lo prometió y lo hará. Juegan con la gracia divina, juegan con el amor de Dios, pecan constantemente. Pecan y se burlan de Dios, ni se arrepienten. Se suben al altar en pecado. Juegan con Dios. No saben que el justo juicio de Dios está sobre aquellos. Alguien dele gloria a Dios. Entonces, ¿qué fruto puede dar una vida así? ¿Qué fruto? De un cristiano que está aquí pero no cree en Dios. De alguien que está aquí pero niega al Señor. De alguien que está en la obra de Dios pero no está a favor de la obra de Dios, está en contra de la obra de Dios. Judas 1:4 dice, escuche, ay de aquellos, porque han seguido miren nada más estas características tan bellas, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y pereció, gloria a Dios. Y el juicio final de Coré, aleluya, en la contradicción de Coré. Oiga, hay quien le sirve a Dios, hay quien está en la iglesia, hay quien predica y es envidioso como Caín. Digan amén, ayúdenme hermano. Esta palabra no es fácil, ¿no? Pero bueno, ustedes me ayudan un poquito aunque sea, para no sentirme tan solo. Pero es nuestro deber predicarla. Envidiosos como Caín, celosos como Caín, ávaros como Balaam. Solo les interesa esta. El que les diga, venga, predíqueme que le pago, van y predican cualquier cosa. Ven y predícame lo que me gusta y te pago. Ahí sí están. Pero no prediques estos mensajes porque nadie te va a pagar. A lo mejor te quitarán el apoyo mejor, pero Dios nunca nos lo va a quitar. Dios nunca nos lo va a quitar. Envidiosos como Caín, ávaros como Balaam y rebeldes y contradictorios como Coré, que no se someten a las autoridades. Ahí se los pinto, dice el Señor, a través de Judas, ahí están. Y entonces Judas establece algunos símiles para describir la vida sin fruto de estos personajes. Y me vas a ayudar con la Biblia. Leo por favor Judas, versículo número 12 y versículo número 13. Todo el mundo a leer la palabra de Dios, por favor. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en las reuniones de amor, en las fiestas de los santos, son una mancha, un lunar, que comiendo impúdicamente con vosotros solo quieren apacentarse en a sí mismos. No les interesa sino ellos. Le echan mano a la carne más grande. Les gusta el regalo más amplio. Buscan los primeros puestos. Nubes sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Nada. ¿Qué es una nube sin agua? Nada, no sirve para nada. Nubes sin agua, o sea, secos. Secos y llevados por el viento. Donde ventea, allá se va. Es una nube que no es pesada, no tiene carga, no tiene agua, se va para cualquier parte. Por eso terminan por ahí en cualquier parte. No estaban pesados. Uno aquí está pesado con la bendición de Dios, con el rocío de Dios, con la lluvia del cielo. Uno se vuelve aquí pesado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Y por eso no lo llevan para cualquier parte a uno. Ni cualquier vientico de doctrina lo saca uno de aquí, porque aquí estamos pesados. Pero estos son secos. Secos.
Oigan, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vea, los árboles otoñales no sirven sino para ponerle a uno trabajo. No lo conocemos mucho aquí en Colombia porque no dan las estaciones. Pero vea, en esos países que dan la estación del otoño, el árbol otoñal no da fruto, porque el fruto se le seca, se le marchitan las hojas y a todas se le están cayendo y hay que estar barriendo. Para eso sirve un árbol otoñal. Y finalmente, cuando sus hojas caen, queda convertido en un chamizo. Esos son estos personajes, árboles otoñales. Ni siquiera tienen la hoja verde, la tienen amarilla, la tienen café. Esta que se le cae todas las hojas va a quedar pelado y no tiene ningún fruto para Dios ni para su pueblo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son como una tempestad de pecado y de confusión. Un día están consagrados, otro día están pecando. Otro día le sirven al Señor, otro día lo niegan. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dan una luz, pero una luz pasajera. No son esas estrellas que están ahí en el cielo siempre, que cuando tú miras al firmamento de noche, ahí está el lucero, siempre está ahí, permanente, brillando. No, pasan como estrellas fugaces, de repente brillan. Y aquí en nuestra iglesia, no digo acá solamente, hablo de la iglesia de Cristo, ha habido gente muy prominente, ¿no? Y pasan como estrellas fugaces. Y la gente, hoy, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Te digo dónde están hoy. Revolcándose en el cieno, como dice otro versículo muy fuerte que no voy a repetir. Son cizaña. Son cizaña. Hermanos, la cizaña es tan parecida al trigo, es igual. La cizaña es tan parecida al trigo, es igual. ¿Saben cuál es la única diferencia entre la cizaña y el trigo? Que no da fruto la cizaña. Así que hay que esperar hasta que madure. Y hay que esperar hasta que esa espiga verdadera comience a cargar. Y la cizaña seguirá ahí sin cargar nada, porque no hay fruto. Así que hay que esperar con paciencia. Pero el resultado se va a ver muy pronto, de los que le sirven a Dios y de los que no le sirven a Dios con corazón sincero. Así que no juzgue tan rápido a una persona, dele tiempo. No lo juzgue ni a mal, pero tampoco lo juzgue a bien. Espere, porque su fruto dirá quién es. Con el paso del tiempo y con el paso de los años. Por eso la Biblia dice, vean a sus ministros e imiten su fe y miren cómo terminan su vida, cómo viven a lo largo de los años. Eso es lo importante. Y número 3, para ir finalizando, hermanos, esta es la característica más dramática, más importante, y por eso la dejé de último. No eran de nosotros. No eran de nosotros. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. ¡Claro! Es que el que sigue aquí es porque es de aquí. A pesar de las pruebas, a pesar de los remesones, a pesar de las cosas difíciles que pasan, el que sigue aquí es porque es de aquí. Porque Dios lo puso aquí, lo sembró aquí y aquí se queda. Que alguien esté aquí no significa que es de aquí. La presencia física y corporal en el cuerpo de Cristo no necesariamente significa pertenencia al cuerpo de Cristo. Solo viene. No es una tarjeta de membresía. No es que te anoten en el libro de los miembros de la iglesia. No es aparecer en una lista de los cumpleañeros de la iglesia o para las fiestas de la iglesia. No es solo un vestido. No es solo tener una Biblia debajo del brazo. Ser de Cristo es mucho más que venir a una iglesia.
Ser de Cristo es participar de una relación de dependencia. Estamos aquí, seguimos aquí y nos quedaremos aquí sencillamente porque dependemos de Jesucristo. Es una relación de dependencia la que nos tiene aquí. Leo: yo soy la vid. Es una relación de dependencia. Yo sé quién soy yo y yo sé quién es Cristo. Cristo es la vid. Yo soy el pámpano, solo soy una rama, solo soy una hojita. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podréis hacer. Alábelo en esta mañana. Pero el que estando aquí no depende de Cristo, sino de otras cosas, algún día se irá de aquí. El que está aquí y depende de su dinero, por ejemplo. Hay gente que ha venido a la iglesia y depende del dinero. Mi dinero me va a salvar. Yo puedo comprar la salvación. Grave error. La salvación no tiene precio. Ni oro, ni plata, ni cosa corruptible. O el que está aquí depende de sus dones y de sus virtudes. Gente en la iglesia que ha dicho: no pueden prescindir de mí en la iglesia. ¿Cómo me voy a ir de la iglesia si yo soy único? Único Jesucristo. Nadie es único. Nadie es único. Nadie es imprescindible en la iglesia de Cristo. El que está aquí dependiendo de su sagacidad, de su capacidad, de esas personas que yo he escuchado hablar del evangelio de las formas más despreciativas o de las formas más viles que yo he escuchado, más simplistas, que dicen: no, yo sé cómo es esto, yo sé cómo trabajo aquí, yo sé si aquí todo lo que sabemos o podemos hacer es por causa de nuestro Señor y por causa de su gracia en nosotros. Puede un pastor, puede un ministro decir quizás así o tener esas expresiones: no, yo sé cómo manejar esto, dijo alguna vez un pastor, yo sé cómo es este negocio, cuando es la iglesia de Cristo. Tiene un dueño esta iglesia y algún día le tendrás que dar cuenta tú y yo también darle cuenta al dueño de esta iglesia. Usted quiere que le diga esta mañana dónde están esas personitas que piensan así. Llámese creyente, llámese líder, llámese diácono, llámese pastor, llámese directivo si quiere. Están separados ahora. Están fuera. Usted lo sabe. Ya no están aquí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Juan dice una cosa muy importante y concluyente: y la prueba de que no eran de nosotros es que hoy no están aquí. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Que hoy no estén con nosotros es la prueba fehaciente de que no eran de nosotros. Finalmente, permítame decirle, mientras Leo busca, pero todavía no lo coloques, Leo, busca San Juan capítulo 10, verso 27, pero aún no lo vamos a leer. Así quiero terminar esta mañana. ¿Tiene la apostasía un objetivo? ¿Por qué permite Dios la apostasía al interior de su iglesia? ¿Por qué quizás en estos finales tiempos la apostasía va a recrudecerse o acrecentarse? Aunque me gusta mucho lo que Pablo dice a Timoteo en el versículo lema del día de hoy: algunos. Qué linda palabra, algunos, o sea, no muchos. Gloria a Dios. Somos más los que nos quedamos aquí, somos más los que estamos aquí. Dice algunos, un pequeño grupo. ¡Ay, en él, gloria a Dios! Sí tiene objetivo la apostasía en la iglesia, y es separar los que son de los que no son, para que sea evidente quién es parte de este reino y quién no lo es.
Les hago una pregunta, cristianos. ¿Puede un cristiano verdadero pecar? ¿Puede un cristiano verdadero pecar? ¿Fallar? ¿Caer en algún momento? Claro, debe arrepentirse. Y si se arrepiente de corazón, alcanzará misericordia. El que se arrepiente y se aparta. Pero esa no es la pregunta que les voy a hacer. Es esta: ¿puede un verdadero creyente apostatar? No. No, y está claro, porque si va a apostatar y se va a separar del pueblo de Dios, es porque nunca fue verdadero creyente, nunca estuvo insertado en el olivo verdadero, nunca participó de la savia, nunca recibió el espíritu que usted y yo hemos recibido. No puede un verdadero creyente ser apóstata. No puede un verdadero hijo de Dios convertirse en apóstata. No, no y no. Porque no se cumpliría la escritura. No, si se fue no es verdadero. Y aquí está la prueba de lo que les estoy diciendo. Leámoslo, leo por favor. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Oh, ¿eres conocido por Cristo o no? No es tanto conocer a Cristo, es que Cristo nos conozca. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ya empezamos por ahí. Cristo lo dice: mis ovejas no perecerán jamás. Oiga, lo está leyendo. Mis ovejas no perecerán jamás. Ni nadie. Aleluya. Ni nadie. Aleluya. Entonces esa oveja que el Señor deja ir, no es que esa no es oveja mía, dice el Señor. Nunca fue mi oveja, nunca me escuchó, nunca me sirvió de corazón, nunca fue genuino, por eso se va. Pero la verdadera oveja, la que es mía, la que oye mi voz y yo conozco, nadie me la va a quitar, dice el Señor. Nadie me la arrebata. Nadie me la arrebata de mi mano. ¿Ustedes creen que un pastor como Cristo, no saben qué clase de pastor es Cristo? Un pastor como Cristo, el buen pastor que da su vida por sus ovejas, el príncipe de los pastores, va a dejar que se le lleven una oveja así nomás? No, Él la retiene. Él la retiene y Él la guarda del depredador que venga. No importa la doctrina que sea, no importa el hombre que sea, no importa quién sea el que se levante, Cristo guarda sus ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor. Oiga, si no les es suficiente eso, Dios hecho carne, Dios el poderoso, Dios, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Esto es increíble, hermanos. Cristo es el buen pastor, pero Cristo es Dios y Dios es el todopoderoso. Así que Cristo es el todopoderoso. Nadie me las puede arrebatar. No se engañen, dice Cristo. No se engañen. Yo no soy un simple pastor, no soy un simple maestro, no soy un simple líder. No se engañen, dice Cristo. Yo soy Dios manifestado en carne. Mis ovejas nadie me las va a arrebatar de mi mano. Yo las voy a guardar. ¿Quiere que termine esto con broche de oro? Dale, Leo. Yo y el Padre uno somos. Colóquese en pie, denle ese aplauso a Cristo lo más fuerte que pueda. Más fuerte, que se escuche esa alabanza. Más fuerte. Alabe a su Dios en esta hora. Dígale: Padre, te alabo, Padre, te glorifico, Padre, te doy gracias. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, alábelo, alábelo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que Él es Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos de su rebaño, somos sus ovejas, dependemos de Él. No puedo terminar sin hacer esto. Una ovejita que reconozca que necesita de Cristo y venga a este altar y diga: Señor, yo estoy aquí por ti y aquí continúo por ti, Señor, y tú me vas a ayudar y tú no...